Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre y en este vídeo te voy a hablar, un vídeo muy cortito, hablando de las ventajas que tienes cuando contratas a un tasador de mobiliario, de bienes muebles, de contenido de una vivienda. Quédate que arranco con el vídeo, muy rápido. Sí, me encuentro gente que me dice, bueno, Juan, ¿cuáles son los beneficios que voy a tener si te contrato a ti o algún colaborador tuyo o algún compañero tuyo para valorar el mobiliario, por ejemplo, de un proceso de herencia, en un divorcio o simplemente que tienes un mueble que quieres vender y no sabes cuál es su valor? El principal beneficio que vas a tener es que vamos a obtener y vas a saber el valor real de ese mueble en base a una metodología y a unas fórmulas que existen para valorar mobiliario. Te puedo asegurar, y me he encontrado algún caso, sobre todo en procesos de herencias, porque como sabrás estoy especializado en ello, en que los herederos creían tener muebles que no valían nada y al final pues tenían muebles o tenían arte dentro de la casa del fallecido que realmente tenía un valor y no lo sabían, lo desconocían. Entonces es conocer que una persona experta en el tema en cuestión, es decir, en la valoración de bienes, te puede dar un valor a esos bienes para que después tú puedas tomar decisiones en relación a ellos. Por ejemplo, en un divorcio o en una separación o en un proceso de herencia, saber y establecer ese valor real de esos bienes para tomar decisiones entre los herederos, entre los excónyuges, una pareja que se separa. El valor que te puede dar un tasador de mobiliario es eso, que sepas que se va a obtener el valor de mercado de ese mueble en concreto en base a un método y no en base a lo que te diga, por ejemplo, el vecino o un amigo o el valor que tú creías que tenías ese mobiliario. Te puedo garantizar que, sobre todo en los procesos en los que yo intervengo, el lío entre las partes es considerable o normalmente suele haber lío. Entonces, el coger el valor, el informe que yo pueda hacerte a una de las partes o a todas las partes y decir, mira, esto vale tanto. Saber, tener la tranquilidad que ninguno de los otros herederos o la otra parte, tu excónyuge, tu expareja, él o ella, te pueda poner en tela de juicio el valor que habéis dado, por ejemplo, al sofá o el valor que habéis dado a un cuadro o a las joyas del fallecido. Saber que esa propuesta de valor, esa tranquilidad que te da mi informe o el informe de algún colaborador mío, pues es la base del proceso para evitarte más problemas con las demás partes. Y muy rápido te explico. El valor del mobiliario, entre comillas, estándar, el que puedes haber comprado en IKEA o cualquier tienda de muebles, se obtiene en relación a la antigüedad de ese mueble, en relación a la vida útil de ese mueble y en relación al estado. Eso hasta cierto punto es relativamente fácil porque sabemos, por ejemplo, que un sofá, ¿vale? Te voy a poner el ejemplo del sofá, siempre pongo el mismo, pero te puedo poner la mesa del comedor, te puedo poner lavavajillas, la mesa de la cocina, un canapé, ¿vale? Cualquier elemento que forme parte de tu vida en común con tu expareja o la vida en común o el mobiliario que tenía el causante, el fallecido de una herencia, se tiene que valorar en base a esos aspectos. Entonces, saber que si, por ejemplo, el canapé, ¿vale?, se adquirió hace 5 años y su vida útil, ya te voy a hacer un spoiler, su vida útil, la vida útil de un canapé son 8 años, entonces, en relación a la vida útil y en relación a los años que han transcurrido, calcular ese valor que le queda hasta la vida útil, calcular la depreciación, la pérdida de valor que ha tenido durante esos 5 años que se ha utilizado el canapé y saber que hasta los 8 años, pues ese canapé vale X. Y pasados, transcurridos esos 8 años, no quiere decir que tengas que coger el canapé y tirarlo a la basura, evidentemente. Se queda el conocido el valor residual, es decir, el valor que tiene ese elemento que sigue dando un uso, un óptimo uso por el cual se adquirió, pero que una vez transcurrido esa vida útil, pues ya no tiene un valor físico, un valor tangible, ya es un valor que queda como residuo. Repito, ese canapé, la vida útil que se establece pueden ser 8 años, pero tú quizás lo tengas 15. De los 8 a los 15 tiene un valor residual que hay que saber obtenerlo, hay que aplicar el método que existe para él y que sepas que ese valor existe. Cuando ya hablamos de piezas únicas o históricas, como pueda ser un cuadro, una joya, quizás podemos incurrir en el error de lo que te he dicho anteriormente. Me he encontrado herencias donde los herederos creían que el fallecido, el causante, su padre, tenía un cuadro que no valía nada, que creían que lo había comprado en el mercadillo de turno del pueblo de turno, y al final resultó pues que era una pieza histórica y resultó que valía una cierta cantidad de dinero. Entonces, cuando hablamos de este tipo de piezas, evidentemente no las valoro yo, las valora un tasador de arte con los que colaboramos, ¿vale? Muy buena gente, muy buenos profesionales, y al final
pues esta gente te dicen el valor que tiene esa pieza, pero ya no estamos hablando de un valor que necesites una aplicación de un método, estamos hablando de un valor histórico, un valor sentimental, un valor que muchas veces el valor de esas piezas no lo da el propio elemento, lo da quien firma esa pieza, el autor de esa pieza. Son piezas valiosas que a ojo nuestro, de cualquier persona de a pie, de a calle, no tienen un valor, puede ser un valor que pase desapercibido, pero que después sepas que existe, y muchas veces pasa que ese valor que nosotros dábamos por desapercibido, que no le damos mayor importancia, al final resulta que es una pieza de alto valor. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente era comentarte cuál considero yo que es la principal ventaja que tienes a la hora de contratar un tasador de mobiliario, sea yo o sea un compañero. Cualquier duda que tengas al respecto, ya sabes, como siempre, en la caja de comentarios de aquí abajo. En redes sociales me puedes encontrar como Juan Sastre, perito tasador, o si no, en mi página web www.gabinetesastrevial.com. Te voy a resolver la duda que tenga, te puedo asesorar, incluso te podemos valorar todos aquellos muebles que consideres. Un saludo y hasta pronto.